Muy buenas tardes. Volvemos a tener una jornada en este momento que pertenece al Consejo Sectorial Jurídico, una jornada de FED en el que el título de hoy es Patología Dual, aspectos jurídicos y psiquiátricos. Como ustedes recordarán, ya hace unos meses tuvimos otra jornada de patología dual y consideramos importante porque, bueno, lo hablábamos antes, los objetivos de las jornadas de FED es dar visibilidad tanto a las patologías como a las situaciones en las que se encuentran las familias que están llevando a este tipo de pacientes, ¿no? Los pacientes duales son un gran reto para nuestra sociedad. Sus demandas superan el marco estrictamente sanitario, impactan en su entorno social más cercano y, por supuesto, en el resto de la sociedad. No solamente implican numerosas intervenciones pues, en urgencias, ingresos psiquiátricos, en centros de día, desgraciadamente suicidios, sino que también en el ámbito social presentan una mayor gravedad. Más tasas de desempleo, consecuente marginalidad, conductas violentas e incluso a veces criminales. ¿Son peligrosos los pacientes de patología dual? Nos preguntamos. ¿Son pacientes de riesgo? Tenemos que conocer a este colectivo. ¿Corren el peligro de reincidir? Para ello, esta tarde tenemos con nosotros, en primer lugar, intervendrá Esther Aba García, que ella es catedrática de Derecho Penal, es coordinadora del Máster en Violencia Criminal de la Universidad de Cádiz y es directora del proyecto Muerte y Delito. En segundo lugar, intervendrá Charo Díez. Ella es presidenta de AFATRAC, que es la Asociación de Familias de Afectados por Trastornos de Conducta. En tercer lugar, intervendrá el doctor Gonzalo Aro Cortés. Él es responsable del programa de patología dual grave del Hospital Provincial de Castellón y es profesor de psiquiatría en la Universidad Cardenal Herrera CEU y miembro de la Sociedad Española de Patología Dual. Y por último tendremos a María Sunzubía, ya conocida por nosotros y socia de FED, y ella es presidenta de la Federación de Patología Dual. Y si queréis empezar, Esther, te doy paso a preguntarte qué problemática concretamente, desde el punto de vista jurídico, que nos preocupe, afecta a estos pacientes y, lógicamente, a sus familias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por tu presentación y a la organización por invitarme. Bueno, problemáticas muchas problemáticas, pero creo que son comunes a las personas que están con trastorno mental en prisión, tienen la misma problemática o buena parte de la misma problemática que tienen las personas con trastorno mental fuera de prisión. No hay una red asistencial fuerte. Yo tengo casos y seguro que todos vosotros también tenéis de gente que necesita tratamiento psiquiátrico, psicológico y hay unas listas de espera brutales. O sea, la red de asistencia de salud mental en este país es muy precaria y lo que ocurre es que una vez que entramos en el engranaje jurídico penal, la cosa se complica muchísimo por una sencilla razón, creo yo. Hay varios motivos, pero hay una razón de base. Hace ya 30 o 40 años se cerraron los manicomios en este país por un nuevo enfoque progresista y razonable, en cuya virtud se entendía que las personas con trastorno mental deben estar integradas en la sociedad y ser asistidas por una red asistencial y comunitaria fuerte. Claro, desaparecen los manicomios, pero no aparece esa red asistencial fuerte o se ve superada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues en buena parte que lamentablemente tenemos al sistema penitenciario desempeñando la función que tenían antes los antiguos manicomios. Y eso es un poco lo que quería yo, si os parece bien, contaros de la manera más sintética y más sencilla posible. Sí, Entonces, por favor. bueno, antes que nada, he de reconocer que dentro de mi especialidad, dentro de la rama jurídica y especialmente la jurídico-penal, se ha analizado muy poco el tema de las personas con trastorno mental en prisión. De hecho, yo me interesé por este tema por una persona cercana a mi entorno, un chico que yo me imagino que muchas familias conocerán un perfil similar, ¿no? Chico que una vez pasa la adolescencia, 17, 18 años, es problemático, consume multitud de drogas, da muchos problemas de mal comportamiento o de inadaptación
un mal día, le pega un golpe a su novia de aquel entonces, es ingresado en prisión preventiva y es en prisión, estando en preventivo, donde le diagnostican una esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide con morbilidad, adictiva, porque era consumidor de varias sustancias. De esto se dan cuenta porque firmaba su carnet de identidad con un cubo. Su firma era la figura geométrica de un cubo. A partir de ahí empiezan a hablar con ellos en la Junta de Tratamiento. Lo trasladan al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y allí pasa 2 años. Bueno, pues a partir de ese momento todo es sale del Hospital Psiquiátrico Penitenciario, en principio con tratamiento, abandona el tratamiento, vuelve a meterse en follones, vuelve a tener bronca, vuelve otra vez a prisión, vuelve a salir de prisión, puertas giratorias, pero de las cutres, no de altos cargos. Este es un poco el problema que tenemos de fondo. Si no se ha estudiado mucho o suficientemente en derecho penal la problemática de las personas con trastorno mental grave, mucho menos se ha estudiado de manera específica las que presentan patología dual, que es, digamos, un fenómeno muy extendido. Hay muchísimos trastornos mentales graves que van acompañados del consumo de sustancias tóxicas. Yo he traído unos pocos datos de estadísticas oficiales, ¿vale? Para que sean conscientes los oyentes o los que nos están viendo de cuál es la importancia de esta problemática. Ahora mismo se reconoce oficialmente que el 75% de la población penitenciaria consume o ha consumido alguna droga ilegal. El 34,8% refiere a haber sido diagnosticado alguna vez en su vida de un trastorno mental o emocional. Y además, la duración de este tratamiento ha sido en promedio de más de 8 años, casi 9 años de tratamiento. Estamos hablando de más de un tercio de la población penitenciaria. Y más de una quinta parte de esta población penitenciaria en el momento actual está siendo tratado con fármacos, con medicación para problemas mentales o emocionales. O sea, un 20%. ¿Cómo es posible esto? Porque yo creo que hay una imagen extendida en la sociedad en cuya virtud, cuando se da por las películas americanas o las series, ¿no? Que esto que vemos de, pues me voy a declarar loco y me van a absolver. Y la gente piensa que esto, ¿no? Que si una persona comete un delito y después declara, o hay alguien, un psiquiatra, que diga en el juicio, no, es que esta persona tiene una patología y tal, pues nada, sale a la calle. Nada más lejos de la realidad. Absolutamente falso. Pero es que además a nuestros tribunales, dentro de nuestro sistema penal, el sistema penal español, no es relevante cualquier trastorno mental, solamente son relevantes aquellos que son considerados trastornos mentales graves, esto es, aquellos que conllevan o que implican psicosis, delirios. No, por ejemplo, una depresión o un trastorno de la personalidad, sino que es necesario que se manifieste algún tipo de delirio o de alucinación, psicosis en general, que puede ser endógena o exógena. Por ejemplo, las sustancias adictivas, como ustedes saben, provocan o pueden provocar psicosis. Bueno, pues esto es lo relevante únicamente en principio para los tribunales penales españoles. Y para estas personas que cometen delitos con trastorno mental grave, tenemos en la red penitenciaria 2 hospitales, en la red penitenciaria excluyendo a Cataluña y País Vasco, que tienen sus competencias transferidas. En el resto del territorio español hay 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios que tienen 529 plazas. Esto es aproximadamente un 1% de la población penitenciaria, con lo cual debería ser suficiente, dado que la presencia de psicosis en la población general española se estima que es de un 1% también. ¿Cuál es el problema? Que además de esas 529 plazas, las propias estadísticas oficiales nos reconocen que hay más de 1.800 presos en centros ordinarios de cumplimiento, ya no en hospitales psiquiátricos, con trastorno mental grave. Ese es uno de los mayores problemas, porque claro, si la persona está internada en un hospital psiquiátrico penitenciario, lo cual no significa que sea la panacea, ni muchísimo menos, pero bueno, al menos ahí tiene garantizado que el objetivo del internamiento es un tratamiento médico, psiquiátrico, para tratar su trastorno. Pero en prisiones no es así. La función principal de las prisiones es mantener el régimen penitenciario, que está orientado a la resocialización de los internos, pero no es tratar al enfermo mental.
¿De acuerdo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué tenemos tantas personas con un trastorno mental grave en prisión? Bueno, pues porque nuestro sistema penal, a pesar de lo que se pudiera pensar, es un sistema que llevado a la práctica se muestra extraordinariamente rígido, rígido y lleno de prejuicios a la hora de valorar la enfermedad mental del acusado. Me explico. Nosotros tenemos un sistema en el que se permite eximir de responsabilidad, no de consecuencias, como veremos, pero sí de responsabilidad, a una persona que sufre un trastorno mental grave, es decir, con una base o que puede tener episodios de psicosis, cuando en el momento de cometer el delito, ese trastorno, esa psicosis, le ha anulado completamente la capacidad de comprender lo que está haciendo. Lo que nosotros llamamos anulación de la capacidad de comprensión de la ilicitud del hecho. Solo en esos casos se puede declarar no culpable a una persona con trastorno mental grave. Claro, esto significa que no es responsable, esto significa que si es peligroso, y la mayoría de las veces está presumiendo la peligrosidad en función de la gravedad del delito, por ejemplo, si una persona con un esquizofrénico comete una tentativa de asesinato, pues se entiende directamente que es peligroso, no se hacen más pruebas, no se piden más informes. Bueno, estas personas van a un centro de internamiento que es especial, que es un hospital psiquiátrico penitenciario, a cumplir lo que se llama una medida de seguridad. Y suelen cumplir la medida de seguridad en toda su extensión. Es decir, que si la pena máxima para un delito de asesinato son, por ejemplo, 25 años, digamos la pena base, pues el internado en ese hospital psiquiátrico va a estar 25 años cumplidos enteros. ¿Vale? No va a salir antes. ¿Por qué no sale antes? ¿Es que acaso no hay alternativas previstas en la ley? Sí, las hay. Pero ¿qué sucede? Que para suspender la medida, si va bien el tratamiento, o sustituirla por un tratamiento ambulatorio ya en libertad, es necesario un informe de la familia y un informe de la red de apoyo asistencial, de la correspondiente comunidad autónoma, comprometiéndose a hacerse cargo de esta persona. Y esto es lo que no hay. Esto es lo que lisa y llanamente no existe o no se da en la mayoría de los casos. Otra posibilidad, más allá del internamiento, es que el sujeto que tiene ese trastorno mental grave, el trastorno no haya anulado completamente su capacidad de comprensión del hecho ilícito. Y entonces esta persona sí puede ser declarada culpable. ¿Vale? Les voy a hacer un esquema rápido de cómo cómo funciona el sistema. Si el delito que ha cometido esta persona se produjo estando esa persona bajo los efectos del brote psicótico, en el mismo momento que cometió el delito estaba en un brote psicótico, se aplica la siguiente completa, se le declara irresponsable, pero se le puede declarar peligroso. Si el delito es grave, entonces la sanción o la consecuencia que se tiene es el internamiento en el hospital psiquiátrico penitenciario. Si el enfermo con trastorno mental grave no actuó, no cometió el delito bajo dicho brote psicótico, pero las circunstancias revelan que su comportamiento era anómalo, en este caso se le aplica la simiente incompleta, es decir, se dice es medio culpable, medio peligroso, lo cual significa que en principio se le aplica una medida de internamiento y después de cumplir esa medida se reevalúa su situación para ver si ha superado el trastorno, si está estabilizado, para decidir en definitiva si pasa a prisión a cumplir el resto de la pena. Y por último, si se entiende que la persona con trastorno mental grave no ha tenido comportamiento anómalo ni ha tenido brote psicótico, lisa y llanamente se comprueba si tiene lo que se llama un residuo patológico. Si le queda por ejemplo, alguna secuela de brotes pasados, etc. Y en estos casos solamente se le puede atenuar la pena, es plenamente culpable. ¿Vale? Esta es la teoría. ¿Qué sucede? Que es dificilísimo poder probar en un juicio que el enfermo con trastorno mental grave, cuando realizó lo que realizó, estaba en plena psicosis. Se puede saber que está diagnosticado de esquizofrenia o que tiene un trastorno bipolar o que además de esto es politoxicómano, pero no se puede garantizar en la mayoría de los casos que efectivamente estuviera en pleno delirio cuando cometió el hecho. Y como esto en la mayoría de los casos no se puede constatar,
hay muy pocas sentencias, muy pocos casos en los que se dictamine que la persona con trastorno mental grave no es responsable y por lo tanto debe de ir a un hospital psiquiátrico. En la mayoría de los casos se reconoce que tiene una patología, pero se considera que mantenía su capacidad de comprender la ilicitud del hecho. Y les voy a poner un ejemplo que a mí me parece, bueno, me he encontrado con muchos de este estilo, pero este es que me parece especialmente sangrante. Un acusado diagnosticado de esquizofrenia paranoide que le da un puñetazo a su madre y apuñala con una navajita 2 veces a su padre durante un almuerzo en el domicilio familiar en noviembre de 2014. Esta persona había sido diagnosticado de esquizofrenia en 1998. Había tenido 5 ingresos psiquiátricos. El último hasta 22 de agosto de 2014, es decir, unos 3-4 meses antes de producirse los hechos. Cuando salió el 22 de agosto del centro, pasó lo que suele pasar, o lo que pasa muchas veces, lamentablemente, con los esquizofrénicos, que abandona la medicación. Cuando lo detienen por haberle pegado el puñetazo a la madre y haberle clavado la navaja al padre, la médico forense, la médico de los juzgados, sin especialidad en psiquiatría, otro problema que tenemos normalmente en los institutos de medicina legal que le dan apoyo a los juzgados, hay pocos forenses con especialidad en psiquiatría. Esta médico forense descarta la presencia de sintomatología y entonces se le ingresa como preventivo en un centro ordinario de cumplimiento. En ese centro inmediatamente se le ve que está psicótico y se le medica con antipsicóticos y poco después se le ingresa en una unidad psiquiátrica en Brians 1, en la unidad psiquiátrica del centro penitenciario. La médico psiquiatra que lo trata allí, a esta persona, informa al tribunal sentenciador de que se trata de un paciente muy grave, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, con un periodo de evolución de casi 20 años, con nula conciencia de la enfermedad y por tanto de la necesidad de tratamiento, con ideas delirantes respecto de los padres a los que no considera como tal, estando en la creencia de que no es su hijo, que ellos forman parte del personal doméstico. Él creía que la madre era la cocinera y el padre el chofer, y que están intentando envenenarlo con las comidas para hacerse con su dinero. A pesar de todo esto, que es un informe que da la psiquiatra de la unidad psiquiátrica del centro de Brians, la sentencia, condenó al acusado por tentativa de homicidio y de lesiones en el ámbito doméstico y le aplica no la eximente completa que permitiría que hubiera ido a la unidad psiquiátrica penitenciaria a ser tratado, sino que le aplica una eximente incompleta, por entender que no ha quedado probado fehacientemente que cometiera los hechos mientras estaba bajo un brote psicótico. Es decir, un paciente con un historial de 20 años de esquizofrenia paranoide, con dictámenes de psiquiatras que dicen que efectivamente tiene ideas delirantes constantes, que no reconoce a los padres como tales, el tribunal sentenciador dice, sí, bueno, pero es que como no sabemos qué pasó en el momento del apuñalamiento, si estaba o no estaba delirando en ese momento, no me creo que no sea responsable, a prisión, ¿vale? Hay 1000 casos como este que son los 1800 y pico casos que tenemos en las prisiones españolas ahora mismo, ¿no? Otro caso de un chico con esquizofrenia paranoide y politoxicomanía, es decir, un caso clarísimo de patología dual, que se mete a robar en una casa y, bueno, cuando es sorprendido, salta desde 8 metros de altura al suelo, con lo cual le tienen que amputar una pierna. En ese momento se vuelve a ratificar el diagnóstico de esquizofrenia y politoxicomanía, ¿vale? Bueno, pues este chico, que además fue declarado por la Generalitat de Cataluña, por el órgano competente, como discapacitado, con un 83% de discapacidad, el tribunal lo condena porque dice que la discapacidad en el ámbito civil no es la misma que la discapacidad en el ámbito penal y que como no le consta que en el momento del robo sufriera un brote psicótico, pues no lo puede declarar irresponsable. Esto es un poco el horror que estamos viviendo en las prisiones españolas con respecto al trastorno mental grave y por supuesto en relación con la patología dual. ¿Qué posibilidades de tratamiento tienen estas personas? Bueno, en los hospitales psiquiátricos penitenciarios hay una mínima estructura para ello.
hace ya muchos años se creó, cuando se detectó la presencia de muchas personas con trastornos mentales graves en prisión, se creó un programa especial que se llama el Programa de Asistencia Integral al Enfermo Mental, el PAIEN, ¿vale? Que es el que se está aplicando en la mayoría de los centros, en la mayoría de las prisiones españolas. ¿Cuál es el problema? Pues que los equipos de tratamiento del PAIEN no tienen psiquiatras. Porque es que prácticamente instituciones penitenciarias no tienen psiquiatras de plantilla. Lo que tienen son visitadores. Tienen psiquiatras que van con una dedicación media de 3 horas semanales al centro penitenciario a ver a las personas con trastorno mental. Y este problema también se plantea una vez que llega el momento de salir de la excarcelación. Pues porque, como estaba explicando, en el caso que conozco más de cerca, una vez que sales de prisión, pues la familia a veces está ya que no puede más. Piensen que no estamos hablando de meros trastornos de salud mental, sino de trastornos mentales graves, como muchas veces que son pacientes, bueno, que la familia llega a un momento en que no pueden con ellos, ¿no? Pero bueno, incluso con Sí, toda la vocación familiar detrás, llega un momento en que si el paciente no quiere asistir a la consulta del psiquiatra, no quiere tomarse la medicación, pues nuevamente no caemos puede, claro, en el mismo problema y se produce el efecto de sí, puertas giratorias. sí, Lamento así. ser No, 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 ha tan estado deperimente. genial, porque al final has involucrado a la familia, que es lo que es, y ahora va a entrar Charo a hablarnos directamente de las familias que están llevando a esos pacientes, a esos hijos, a esos primos, a esos tíos, a esos padres que los tienen en estas situaciones, ¿no? Buenas tardes, Charo. Tienes que ponerte el micrófono y pon la presentación cuando ¿Ahora? quieras. Sí. Sí, buenas tardes. Voy a poner la presentación, ¿eh? Voy a intentar compartir. Se ve mi pantalla, ¿eh? Sí. Vale, de entrada, lógicamente quiero agradecer a toda la organización de esta jornada porque son temas que a las familias nos tocan de lleno y nos interesan mucho. Agradecer a la doctora Esther Java porque ha presentado el perfil de nuestros familiares, ¿eh? Hablamos de familiares, no hablamos de hijas y de hijos, porque tenemos también algunas tías, tenemos abuelas en nuestra asociación, que es una asociación de familiares, y por tanto decimos eso, decimos nuestros familiares, refiriéndonos a hijos, hijas, nietos, etcétera, etcétera, ¿eh? Y ha presentado 2 casos que son, pero totalmente los nuestros. Yo voy a hablar, en este caso, la necesidad de aplicar la justicia restaurativa. También ha dicho una cosa que me ha parecido estupendísima, porque es lo mismo que creo yo, pero dicho por una familia queda un poco mal. Si lo dice una jurista, queda mejor. Ha dicho, lo he apuntado y por eso voy a leerlo textualmente para no equivocarme, no quiero poner en su boca algo que no haya dicho, ¿eh? Sistema judicial rígido y lleno de prejuicios. Esto me ha Completamente de acuerdo. parecido estupendo, Esther, te lo agradezco, porque yo voy a decir cosas que dichas por una madre, pues no suenan igual que dichas por una jurista, ¿eh? Entonces te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Vale, una vez dadas las gracias a las personas que nos escuchan también, pues empiezo a explicar un poquito cómo llegué yo al tema de la justicia restaurativa y luego un poquito qué es, ¿eh? Y por qué creo que es la mejor, según mi opinión y la opinión de nuestra asociación, que le hemos dado muchas vueltas a este tema, ¿eh? Yo llegué a la justicia restaurativa a través de, bueno, creo que es la más justa, o sea, yo digo la justicia restaurativa como la más justa que yo creo que existe. Mi experiencia es una experiencia como madre y como presidenta de AFATRAC. O sea, yo tuve un problema con mi hijo, un problema con la justicia, y empecé a oír hablar de justicia restaurativa y me puse a investigar qué era esto de la justicia restaurativa. Trabajé sin aliento para conseguir que mi hijo le conmutaran la pena por unas medidas penales alternativas, la pena de prisión. Y ha estado 5 años y medio con unas medidas penales alternativas que consistían en ir al psiquiatra, al psicólogo y a la enfermera para llevar a término un programa de deshabituación de la marihuana. Esto me hizo que en la asociación trabajáramos para conseguir que otros hijos de otros familiares pudieran beneficiarse también de este tipo de justicia.
Y entonces yo planteé a la asociación poder hacer unas jornadas sobre este tipo de justicia para que fuéramos entendiendo qué es. Luego intentaré explicarlo un poquito qué es. Hicimos unas jornadas que nos unimos a la CORE, que es una comunidad orientada en retos estratégicos, para poder hacer una jornada muy interesante que sensibilizara a los profesionales de la salud mental, a las familias y a los juristas, porque para nosotros creemos que los juristas tienen que ponerse al día, el sistema judicial tiene que ponerse al día y empezar a ver otros tipos y otras maneras de poder enfocar este tema, ¿no? Por lo tanto, hicimos esta jornada el día 6 de febrero del 2020. Había 4 mesas, una era de familiares, la otra era de profesionales de la salud y 2 mesas más de juristas. Una para explicar el estado de la cuestión, cómo estaba actualmente la justicia, y la segunda para explicar del futuro, cómo debía de ser en el futuro la justicia. Se llamaba Repensemos la justicia en salud mental. Después de esto yo conocí a una persona que es clave en mi vida y en la vida de la asociación y que nos llevó a la justicia restaurativa, que es la señora Esther Jiménez Salinas, que es la síndica de Greuges actualmente, que en aquel momento era la única directora de una cátedra de justicia restaurativa, la única que existía, que era en la Pere Tarrés, la Universidad Pere Tarrés. Cuando la conocí en unas jornadas que hace el tercer sector, una vez al mes aproximadamente, y que hablaban sobre la justicia restaurativa. Cuando la oí, pensé que era la persona que yo estaba buscando. Es una persona que lleva 30 años luchando por este tipo de justicia y en cuanto nos conocimos, se unió a nuestra lucha en la asociación y nos acompañó como asesora a visitar diferentes personas y hacer hicimos otra jornada después con ella en la Pere Tarrés, en la cual esta jornada ya se llamaba Apostando por la justicia restaurativa. La primera era Repensemos la justicia y la segunda era que apostábamos ya por la justicia restaurativa, en la que intervino ella e intervino también otra persona que conocí y es crucial en mi vida, que es la Carme Gil, que es la presidenta en España del GEMME, que es un grupo de magistrados por la mediación. Entonces, entre ella, la Esther Jiménez Salinas y nuestra asociación, hicimos otra jornada que se llamó eso, Apostando por la justicia. Tanto una como la otra, la primera está en YouTube y tengo el enlace, que os lo puedo pasar después, porque ahora hacer muchas cosas a la vez con los medios estos del más media que no soy demasiado experta, pues igual me lío y pierdo la presentación, pero que os lo puedo pasar para que lo vean. La segunda jornada nos falló la máquina de grabar y solo tenemos los audios, pero también se pueden ver. Otra cosa muy importante para mí fue que en 2021 acudí a una charla que hizo en la Pere Tarrés también, promovida por Esther Jiménez Salinas, de una persona que es Ramón Sáez Valcárcel, que actualmente está como miembro del Tribunal Constitucional y que para mí es que fue extraordinario lo que yo oí aquel día, porque estaba tan de acuerdo con lo que él iba diciendo y de lo cual os hago un breve esquema, os explico 4 cosas de lo que decía. Decía, pues eso, que la justicia restaurativa no tiene una estructura fija en España y que depende de las personas que están delante. Lo cual quiere decir que según la persona, la sensibilidad que tenga, puede apostar o no por este tipo de justicia. Que el dilema entre justicia restaurativa versus justicia retributiva no es más que buenas palabras y malas prácticas. Es decir, que se habla bastante de justicia restaurativa, pero a la hora de la verdad las prácticas no son lo mejor. Que no hay ninguna evidencia empírica de que la justicia retributiva, punitiva, que es la que estamos utilizando mayoritariamente en nuestro país, cumpla con los objetivos que se prevén, que son rehabilitar y proteger. O sea, que cuando sale un preso de la cárcel, pues esos objetivos de rehabilitación en la sociedad, en la mayoría de casos, no se cumplen. Después habló de un tema también muy interesante para mí, que es el tema del perdón, que se dice siempre, bueno, tienen que pedir perdón. Si no piden perdón, no se les puede aplicar ningún eximente ni se puede tratar otra manera de justicia. Y él decía, y yo después he investigado también, y os remito también a un libro que es La ira y el perdón de Martha Nussbaum, en la cual se habla del perdón como algo que no es necesario, no se habría de pedir perdón, porque es un tema
aparte de muy personal y que tú puedes reconocer que perdonas pero que no sea verdad, es un tema más bien religioso que jurídico. Que por tanto, pues él pensaba que huía de ese término. Después también explicaba que exigir que alguien sufra porque ha hecho sufrir a otro, sin otro razonamiento ni justificación, pues que no tiene mucho sentido. El hecho de que castiguemos cuanto más mejor, y oímos a veces en la sociedad como cuando alguien ha cometido un delito se dice que se pudra en la cárcel, cuando resulta que las largas condenas llevan a largas reincidencias y no hay demostrado, absolutamente no hay ningún estudio que demuestre que a condenas más altas pues hay más rehabilitación. Y que en Estados Unidos, por ejemplo, la pena de muerte no ha hecho que se remita el número de presos y el número de delitos. Entonces, todo lo que yo oí aquel día con aquel hombre me pareció excelente, que supe después al cabo de pocos días por la misma Esther Jiménez Salinas, que la habían nombrado como miembro del Tribunal Constitucional, de lo cual estuve súper contenta porque pensé que era una persona con una visión de la justicia muy actual y muy semejante a la que nosotros creíamos. Estuve muy contenta y me convenció mucho más aún, si ya estaba convencida, de la necesidad de aplicar este tipo de justicia, la justicia restaurativa. Entonces entramos un poco ya en lo que es la justicia restaurativa, que como podéis ver aquí tenemos un entrecomillado del folleto que se editó en esa charla donde yo conocí a Esther Jiménez Salinas, que edita El Tercer Sector. Es el dossier número 59 y se titula Justicia Restaurativa, una respuesta al conflicto más humana, inclusiva y transformadora. Decía que la justicia restaurativa entiende que la respuesta al conflicto tiene que ser eso, más humana, inclusiva y a la vez transformadora, menos basada en el castigo y más orientada a la reinserción social de la persona infractora y a la reconciliación con la víctima. Bueno, yo después de oír esto, cada vez estaba más de acuerdo con que la justicia debe de ser algo así. Una justicia en la que castiguemos a una persona sin más pretensiones, para mí no tiene sentido. Entonces, esto sí que le daba sentido a la justicia, ¿no? Una justicia que intenta ser humana, incluir, que transforme al delincuente, por ejemplo, que tenga en cuenta a la víctima también, que esto la justicia punitiva, pues desgraciadamente no lo tiene en cuenta. Y por tanto, yo me pregunto quién no ha de estar de acuerdo con una justicia que se defina en estos términos. Y mi respuesta era que, por un lado, hay miedo a lo que pueda pasar si se actúa de manera diferente a como se ha hecho hasta ahora. Lo desconocido siempre da miedo. Como si fuera cierto que el tanto por ciento de éxito en la justicia punitiva actual fuera una garantía. Ya sabemos las reticencias que hay a lo desconocido. Tampoco se puede ignorar lo que decía la Esther y lo que pienso yo y pensamos muchos, que la justicia actual es una justicia que necesita una renovación. Hay un número de personas y de profesionales de la justicia que están convencidos que cuanto más largas sean las penas, mejor, aunque las estadísticas digan lo contrario. Entonces, si pasamos a los principios básicos de la justicia restaurativa, para entender un poquito de qué estoy hablando, estoy dando la paliza con la justicia restaurativa y no os explico un poquito de qué va, pues el primer principio sería la voluntariedad de las partes. O sea, no se puede forzar ni a la víctima ni al victimario a que tengan una justicia restaurativa, ha de ser voluntario. Pero, yo digo, se les ha de ofrecer, porque actualmente las familias ya lo querríamos ya, pero los jueces y abogados muchas veces no saben que existe. En mi caso concreto tuve que convencer al abogado de que a mí me había hablado de este tema la jueza decana de Barcelona, la señora Caso, fue la que me habló de este tema y me dio un impreso para que mi hijo rellenara pidiendo esto. Es decir, que sin ella yo no habría sabido tampoco que existía y mi abogado no lo conocía y otros abogados de la asociación tampoco lo conocían. Pero tiene que haber voluntariedad de las partes. Después ha de haber un reconocimiento de los hechos. Más que pedir perdón es reconocer que se ha hecho el delito de lo que se le acusa. La persona ha de reconocer que aquel delito efectivamente lo hizo él, porque si no, para poder tratar algún problema, lo primero que has de hacer es reconocer que existe el problema, ¿no? Pues esto sería una cosa parecida. Después ha de haber una confidencialidad en todo el proceso. No se puede explicar nada de lo que allá pasa
existe una figura de un mediador o facilitador, que cada vez hay más personas formadas en este aspecto y que es el que lleva adelante todo el proceso. Se llega a un acuerdo que después se tiene que ejecutar, lógicamente. En todo el proceso, lógicamente, la víctima es atendida, cosa que no pasa con la otra justicia, pero la víctima tiene, digamos que está entre el miedo y el protagonismo y a veces tiene muchas dificultades para poder llegar a hacer este tipo de justicia. Debe ser una persona que esté muy convencida. La gratuidad, esta justicia tiene que ser una justicia gratuita para todo el mundo. El objetivo es reparar el daño causado y restaurar la paz social y a la víctima. Entonces, como vemos, hay dos formas de entender la justicia, que sería una justicia, por un lado, punitiva, en la que se inflige un castigo al infractor, porque pensamos que simplemente de esta manera, pues este señor o esta persona cambiará en sus posiciones y en sus pensamientos y luego resultará que ya no cometerá más ese delito, lo cual no está demostrado. Y no se tiene en cuenta para nada la víctima, se castiga al autor de los hechos y ahí queda toda la justicia. Y la otra, que es la justicia restaurativa, en la que, como he dicho y reitero, pues se intenta reparar el daño causado a la víctima o a la sociedad y a la vez hacer reflexionar a la persona que ha cometido el delito, al victimario, sobre el daño que ha causado para que pueda haber una reconciliación entre las partes si esto es posible. Algunas de las prácticas restaurativas pueden ser, por ejemplo, la mediación, que es la que más conocemos, no es la única, pero es la que más conocemos y es la que se lleva a término con una persona especialista y en la cual se pueden reunir ambas partes. Lo que más nos puede sonar, para que lo entendamos, es lo que pasó con los presos de ETA, de los cuales hay una película que se llama Machabel, que la protagonizan Blanca Portillo y Luis Tosar, y la película es de Iciar Bollaín, por si a alguno le interesa. Tuvo muchos premios Goya, y resulta que aquí se trata de en los encuentros que se realizaron entre la esposa de Juan María Jáuregui, que era gobernador civil de Guipúzcoa, su mujer era la que se llamaba Machabel, y el preso de ETA que había matado a su marido. Se llevaron a cabo unos encuentros pedidos por ella, en este caso por Machabel. Machabel, si podéis ver la película, la retrata de una manera como una mujer muy fuerte, convencida de que la justicia tenía que ser otra cosa diferente a lo que estábamos haciendo hasta ahora, y fue ella la que pidió, con un mediador, tuvieron varios encuentros, hasta conseguir que ambos, la víctima y el victimario, pudieran tener una relación en la cual se ve en la película, por ejemplo, cómo a partir de ahí tenían contacto y tenían reuniones y actos de encuentro entre familias o amigos. Algo impensable para muchas personas, yo lo sé, lo que estoy diciendo creo que es algo muy fuerte que cuesta de introducir en nuestro cerebro, y yo he hablado con gente que me dice que esto que estoy diciendo es una salvajada, que no puede ser, que si alguien mata a mi marido, yo en la vida le voy a perdonar, ni voy a reunirme con él, ni quiero saber nada de él y que se muera en la cárcel, pero esta persona nos demostró que eso es posible. Entonces la mediación es eso, encuentros entre la víctima y el victimario con un mediador. Hay conferencias restaurativas, estas conferencias restaurativas son reuniones también en las que no solo está las dos personas, sino que puede haber incluso más. Círculos restaurativos en los que se amplía a amigos, a vecinos, a familiares que pueden tener una relación y pueden ayudar a este diálogo que se tiene que establecer. Los paneles de impacto victimal, que es algo que no es presencial, sino que es como más realizar unos paneles, o sea, algo visual, para que el victimario vaya sacando todo lo que tiene dentro y se pueda llegar a que la víctima lo pueda ver. Encuentros restaurativos, que son también prácticas en las que se puede incluso dialogar con una víctima sustitutoria. La víctima sustitutoria es una persona que ha padecido el mismo problema, pero no con la persona con la cual se encuentra. Por ejemplo, sería Machabel, para entendernos, no con el asesino de su marido, sino con algún otro asesino, que no sea el de su marido, en el caso del que el asesino de su marido no quisiera voluntariamente tener estos encuentros. Yo también he asistido a alguna conferencia sobre este tema y me pareció extraordinario
como una persona, una víctima sustitutoria que venía, me sembla que de Inglaterra, y él explicaba cómo había decidido, había sido víctima, creo que habían matado a un hermano, y él se dedicaba a hacer de víctima sustitutoria cuando se quería hacer un proceso de justicia restaurativa. Y bueno, y otros que no vamos a explicar. ¿Por qué pienso que hemos de trabajar y luchar porque se implante este tipo de justicia? Bueno, pues el tema está en que no hay evidencia científica de que cuanto más años de prisión, menos delitos y menos reincidencia, que en el caso de nuestros familiares que tienen patología dual, sabemos que es muy difícil que aprendan a base de castigos, simplemente, que es la única justicia que cuida a la víctima y ofrece una restauración de su malestar, que ambas partes manifiestan un grado de satisfacción mayor cuando se hacen encuestas sobre presos en los que se le utiliza la justicia punitiva y otros a los que se ha utilizado la justicia restaurativa, y el grado de satisfacción es mayor, que las partes manifiestan un grado de satisfacción mayor y que los buenos resultados que se están obteniendo en los lugares de Europa y del mundo donde se está realmente utilizando este tipo de justicia. Porque en nuestro país, como os dije al principio, es algo que depende bastante del legislador y que cuesta mucho entrar en esta justicia. No obstante, yo tengo mucha confianza en, como os decía, en diferentes grupos que están trabajando por ella, como son el GEME. El GEME está haciendo muchos encuentros, muchas charlas, muchas presentaciones de un informe sobre la justicia restaurativa. La misma Esther Jiménez Salinas está luchando y está trabajando hace 30 años. El mismo magistrado del Tribunal Constitucional que os decía también es absolutamente partidario de la justicia restaurativa. Y a veces he oído hablar de que la justicia restaurativa no se puede utilizar en todos los delitos, pero estas personas expertas a mí me han confirmado que no es así, que lo que pasa es que cada delito necesita una preparación para poder enfrentarse una víctima con su victimario. Bien, de todo esto que os he explicado, un poco deprisa por miedo a que se pasara del tiempo, pues No, perfecto. la conclusión a la que yo particularmente y nuestra asociación ha llegado, y es todas estas personas de las que os he hablado, pues sería que es la única justicia que pone en el centro a la víctima, ¿vale? Y para reparar el daño que se le ha podido causar, tanto a ella como a la sociedad, y para que el victimario pueda pasar por un proceso de reflexión en la justicia restaurativa. Cuando nuestros hijos cometen un delito, nosotras no queremos que se le aplique un eximiente ni completo, ni incompleto, ni todas estas cosas. Bueno, sí que queremos esto, vamos a ver. Voy a explicarme mejor, que se le pueda aplicar el eximiente que corresponda, pero lo que no queremos es que se quede, diríamos, sin su castigo, entre comillas, que vea que los efectos de sus actos tienen unas consecuencias más que castigo, ¿no? Y estas consecuencias, pues que llegue a ser capaz de entender que lo que ha hecho ha molestado, no solo molestado, ha hecho que la persona a la cual le ha producido ese castigo, pues no sé, pueda haber perdido la vida, y con lo cual su familia pues ha sufrido muchísimo, ¿no? Entonces, creo que desde las asociaciones deberíamos de trabajar para que la justicia abandone el modelo del siglo, aquí quería poner 19, pero ya veis lo que pone, 29, siglo 29, siglo 19, en la que está anclada, y que pase al 21, que es el sitio en el que debía estar. Por tanto, desde las asociaciones deberíamos de trabajar para ir extendiendo como una gota de aceite en nuestra sociedad este modelo, y que hagamos de este modo que la justicia abandone esto y se ponga al día. No sé, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, pues dispuesta a contestar. Sí, sí, las tendremos al final seguro. Muchísimas gracias, Charo. Yo ahora daría paso al doctor Haro, y ahora hemos hablado de justicia, de cómo está peleando una parte asociativa importante por cómo aplicar la justicia, y el ámbito sanitario, cuáles son sobre todo los tips más importantes con este tipo de patologías, siendo usted un experto en ello, a la hora luego de contribuir a la vida de estas personas, ¿no? Muchas gracias, Mar. Primero quería agradecer unirme a los agradecimientos a las diferentes asociaciones que han convocado esta jornada, especialmente a Fede Padual. Y
Mi opinión es la siguiente, ¿vale? Yo estoy parcialmente de acuerdo, aunque en la gran mayoría con lo que ha comentado Esther, de que el sistema penal actualmente está lleno, ¿vale? Porque los porcentajes que os ha comentado son muy ajustados a la realidad de pacientes con trastorno mental y adicción, ¿vale? Que es lo que viene a ser la patología dual. Una persona que tiene una adicción, pero que a la vez tiene otro trastorno mental. Entonces, pero claro, eso es justicia penal. También estoy de acuerdo con Charo en relación a la justicia restaurativa, ¿vale? Lo que ocurre es que la justicia restaurativa, en mi opinión, no va a ser eficaz en todos los pacientes con patología dual. Yo a lo que me he dedicado en los últimos 17 años es patología dual grave. Y con esto voy a intentar responderos pues a las preguntas que se han planteado, ¿no? Si los pacientes con patología dual grave son peligrosos. Los pacientes con patología dual grave pueden reincidir en conductas violentas. Son pacientes de riesgo. Y lo voy a enlazar con una de las preguntas, porque como tenemos acceso al chat, ¿no? Pacientes ahora ya no hay tutelas, ¿vale? Entonces, los pacientes con patología dual grave, desde mi definición, son aquellos que tienen una adicción y que tienen un trastorno mental grave, que quiere decir una enfermedad que vulgarmente o comúnmente se dice psicosis, ¿vale? Es decir, personas que tienen por ejemplo, esquizofrenia, sufren un trastorno, etcétera, ¿vale? Es decir, son personas que su trastorno mental es tan grave que les afecta a su capacidad de entender la realidad. Por ejemplo, oyen voces que le dicen, mata a esa señora que no es tu madre, es el demonio, ¿vale? Tienen delirios, están convencidos, como los ejemplos que comentabais, que esas personas no son sus padres o que su hijo es pues un demonio, ¿no? Entonces, estas personas que sufren un trastorno mental grave y además consumen drogas que empeoran el pronóstico, ¿de acuerdo? No van a responder jamás a la justicia restaurativa porque no van a adquirir la capacidad de entender lo que han hecho, porque estaban convencidos en ese momento de que su familiar era el demonio, ¿de acuerdo? Y la justicia penal ya hemos visto que no va a resolver su problema porque van a salir de prisión y van a estar igual o peor, porque como muy bien ha dicho Esther, no hay psiquiatría ni salud mental en las prisiones, excepto en Cataluña y en el País Vasco, que sí que las tienen y encima muy bien desarrolladas. Entonces, yo lo que os quiero plantear a los familiares es la justicia civil, es decir, la mayor parte de estos pacientes con trastorno mental grave, vamos a poner ejemplo de la esquizofrenia y consumo de cocaína, ¿vale? Son pacientes no peligrosos, no delinquen. Estos pacientes tienen menos probabilidad de ser peligrosos que la media de ciudadanos de un país. Ese es el primer concepto, ¿vale? El segundo concepto, ya tenemos un tip, ya tenemos un mensaje. El segundo concepto, lo grave es que estas personas sabemos por qué ese pequeño porcentaje que sí son violentos o cometen delitos, sabemos por qué lo hacen y no hacemos nada para prevenirlo. Es decir, el que lo ha hecho por un trastorno mental grave y consumo de cocaína, es decir, por patología dual grave, es muy probable que lo vuelva a repetir, porque si tú no lo tratas va a seguir pensando que su familiar lo quiere matar a él o envenenar, ¿me explico? Y no hagamos nada. En esos casos, yo, si tuviera que darle un consejo a Fede Padual de cuál es el primer contrato que deben de hacer en la asociación, pues es de un abogado de derecho civil, ¿vale? ¿Por qué? Porque
Como decían en el chat, ha cambiado la legislación y ahora ya no existen las incapacitaciones legales, ¿vale? Pero sin embargo, sí que están las medidas judiciales de apoyo, es decir, se le ha cambiado solo el nombre, no nos agobiemos, ¿vale? Entonces, si tú tienes un paciente que tiene patología dual grave y que el familiar con sentido común y el equipo terapéutico, psiquiatras, psicólogos del programa de patología dual y sobre todo la trabajadora social, ven que va a delinquir o va a ponerse agresivo o va a reincidir en ello, se pueden iniciar las medidas judiciales de apoyo y determinar, ahora ya no se llama un tutor, sino un curador representativo de los aspectos sanitarios. Y ese curador, ¿vale?, puede ayudar a esa reinserción, a ese tratamiento del paciente, ¿vale? Esto es un procedimiento complejo que puede llevar 3-6 meses de media, pero se consigue. Eso sí, ojo, volvemos al inicio, estamos hablando de pacientes con trastorno mental grave. No estamos hablando de un paciente que tiene un trastorno de la personalidad y además fuma marihuana. Para esos, justicia restaurativa. Pero para este paciente grave, con patología dual, medidas judiciales de apoyo, un curador representativo, que en el 50% de los casos lo puede hacer la familia. Y en el otro 50% de los casos lo tiene que hacer la administración, ¿vale? En este caso, las comunidades autónomas. Y lo que le digo yo a estas madres, estos padres, estos hermanos, además es que es la madre que más dinero tiene. En nuestro caso, la Consellería de la Consellería Valenciana, ¿vale? ¿Por qué? Porque automáticamente esos pacientes están el primero en la lista de espera para ingresar en una vivienda tutelada, para acudir al centro de día, para entrar en un centro residencial, ¿vale? Es decir, por supuesto que los manicomios se cerraron, y menos mal que se cerraron, ¿vale? Por supuesto que la red asistencial es deficitaria, ya lo sabemos que en España en ese sentido somos un país en vías de desarrollo, no desarrollado, ¿vale? Pero al menos que los pacientes de patología dual grave, con esquizofrenia, consumo de cocaína, de heroína, ¿vale?, sean los primeros de la lista. Que no sean los últimos. Ah, no, como no tiene voluntad, como no me firma el papel, como no quiere, ¿vale? Entonces, en ese sentido, mi opinión es esa. Es decir, irnos a lo civil, a las medidas judiciales de apoyo. A aprender y a saber a pedir autos de internamiento en ordinarios en centros apropiados. Es decir, que un curador, un familiar que quiera asumir esa responsabilidad, pues le puede solicitar, evidentemente con el apoyo del programa de patología dual, a la justicia que autorice el internamiento en un centro. Ojo, y ya no solo estamos hablando de centros de personas con enfermedad mental, no, es que en los centros de adicciones, comunidades terapéuticas, en algunas, ya están aceptando a los pacientes que tienen un auto de internamiento involuntario. Aunque si el paciente pide la alta voluntaria, se la tienen que dar, pero al menos se lo comunican al juez y entonces el juez dice, doctor, ¿ahora qué hacemos? ¿No ha querido ir a ese centro? Pues buscamos otro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Y para terminar, y no pasarme del tiempo, que creo que los familiares deben de tener una cosa muy clara. Ante un episodio de agresividad, tolerancia cero. ¿Vale? Tolerancia cero. Es decir, paciente con patología dual grave, familiar con patología dual grave, con psicosis y consumo de sustancias, a la mínima que veáis cualquier problema de violencia, no lo toleréis, ¿vale? Último informe de alta. Cualquier informe que tengáis, llamáis al 112 y pedís que se desplace un SAMU y que lo lleven al paciente a urgencias. Que no se engañe nadie, ¿vale? Para que un paciente en un brote psicótico que está amenazando de te voy a matar, eres el demonio, poner un ejemplo, 112 es una emergencia y el médico pasa a ser la autoridad. No es necesaria la justicia, ni penal ni civil. El médico es la autoridad, ¿vale? El médico puede llamar a la Policía Nacional, el del SAMU, a quien sea, a los bomberos para abrir una puerta, a quien sea. Y esa persona tiene que ir. Eso es una urgencia médica, tiene que ir sí o sí a urgencias, ¿vale? Y en ese momento,
pues va a depender de dónde sea, pero por ejemplo en Castellón pues está el programa de patología dual grave, el paciente se valora y se ingresa. ¿De acuerdo? Esos son un poco los tips principales que quería transmitir y no quería terminar sin agradecer, que además creo que me está escuchando, a Vanessa, la trabajadora social del Provincial, y Ana Torres, pues todo el trabajazo que hacen en seguir los difíciles procedimientos de medidas judiciales de apoyos, de autos de internamiento, de conseguir esos centros, que sin ellas todo esto sería imposible. Yo, muchísimas gracias, doctor. Yo, de todas formas, antes de pasar a Marian, yo le haría una pregunta, porque creo que es importante. Dentro del mundo de la psiquiatría, si no estás especializado, porque yo he leído o he visto muchas quejas de que el mismo, ámbito médico, en muchos momentos, si no está especializado, no entienda a este tipo de pacientes. ¿Podemos tener una falta de formación en estos perfiles, en el ámbito médico, en los profesionales médicos? Para eso está la Sociedad Española de Patología Dual, en la cual yo formo parte de la junta directiva, y también la Asociación Mundial de Patología Dual, ¿vale? Es decir, sí, existe una falta de formación, ¿vale? Para las familias, por eso estamos aquí, para los propios pacientes, que necesitan también entender su enfermedad y entender el porqué del tratamiento farmacológico y de rehabilitación, pero también en el ámbito de los profesionales, tanto profesionales del área de la salud mental como profesionales del área de las adicciones, o el propio médico del SAMU que va a tu casa y dice, Sí. no, pues si ahora el paciente está tranquilo, no me está diciendo nada, no Sí. me lo llevo. ¿Me explico? Es decir, sí, la Sí. formación, pero la formación es que es algo innato en la sanidad. Es decir, que cuando una persona que trabaja en sanidad lleva 4 años sin estudiar, ya no sirve. Lo que pasa es que no te despiden, pero es Ya. así. Sí, está clarísimo. Muchísimas gracias, doctor. Marian. María Asun. María Asun, perdóname. Sí. Y a mí me gustaría, pues bueno, Sharon ya nos ha dado una visión de lo que trabajan desde la asociación y desde la vuestra, desde la federación, que hay tantas asociaciones. Bueno, ¿cuáles son los trabajos fundamentales que realizáis para dar a conocer la patología y, lógicamente, pues trabajar por todo el ámbito, tanto sanitario como jurídico? Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas, pues por estar aquí, y bueno, y agradecer sobre todo a los ponentes y a las ponentes por la exposición, que bueno, nosotros en nuestro caso desde la federación agradecemos, yo como presidenta, el grupo de gestión, el equipo de gestión, porque precisamente esta es una de las actividades, entre otras que hacemos, que desarrolla los objetivos y el camino que como entidad pues tenemos que seguir, ¿no? Ese aunar las fuerzas, el esfuerzo y tejer redes y tejer ese apoyo para que la patología dual no se quede invisible, sino que se visibilice. Entonces, desde nuestro punto de vista es lo que hacemos, ¿no? Al final es atender a los familiares informándolos y formándolos mediante los eventos que vamos haciendo. Vamos haciendo convenios que tenemos también con vosotros, y a los que a ti, Mar, te agradezco encarecidamente por apoyarnos y por atender y por aceptar este reto, ¿no? Pues en nuestro caso, simplemente eso, trabajamos con las familias, los grupos de ayuda mutua, y vamos haciendo pues, el acompañamiento a los propios familiares, atender, hacer un seguimiento y saber de recursos, ¿no? Utilizarlos, saber cómo acceder a dichos recursos y ayudar a las familias en precisamente lo que ha dicho Gonzalo, ¿no? El saber cómo actuar ante situaciones de crisis y en situaciones agresivas, por ejemplo, ¿no? Saber cómo actuar en determinadas situaciones para que las familias no se sientan perdidas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí en plataformas de salud mental, hemos hecho trabajos también, bueno, hemos hecho contacto con el Ministerio de Sanidad, y también intentaremos contactar también con el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, pues en eso estamos, intentando que la patología dual sea escuchada y buscando esos recursos de
de asistencia que sean integrales, ¿no? Que haya un equipo en el que pueda trabajarse de manera íntegra con nuestros familiares. Sí, al final, después de escucharos a todos, la pregunta va también para ti, María, son para todos. Sí. ¿No creéis que igual, yo ahora me estoy acordando lo más reciente que hemos tenido conforme al cambio de paradigma que tenemos sobre la salud mental, lo que ha pasado en el COVID, ¿no? ¿No consideráis que todavía la sociedad sigue estigmatizando muchísimo a las personas que tienen? Que cuando oímos la palabra ya de enfermedad mental y trastorno mental, le tenemos con un toque muy, ese tipo como muy peyorativo, ¿no? Que encima lo unimos a que alguien llega a entender la sociedad, porque yo creo que la patología dual, yo soy una gran desconocida, pero considero, todavía hay profesionales que consideran que la adicción va por un sitio y la patología el trastorno mental va por otro. O sea, porque al final yo creo que falta, al final, aunque no nos creamos y pensemos que los políticos nos manejan, la sociedad es la que mueve, ¿no? La sociedad es la que demanda, la sociedad es la que presiona para que cambien las cosas. Pero mientras la sociedad no entienda a este tipo de pacientes, nos va a costar mucho cambiar las cosas. No estoy echando malos augurios, sino simplemente decir, al final sí que tenemos que visibilizar, por supuesto es importantísimo dar a conocer esto, pero creo que tiene que haber un cambio, ¿no? Un cambio social, incluso desde los mismos, yo quiero profesionales, no solamente médicos, sino sanitarios, administración, trabajadores sociales, que tengan otra idea de lo que es una persona con patología dura. Porque yo sí, sinceramente, yo lo si me, creo, que todavía nos falta cambiar ese paradigma. si me permites, Mar, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, que creo que es el principal problema, que todavía encontramos sanitarios que para ellos una cosa es la adicción y otra es el trastorno mental. Es decir, la adicción no es un trastorno mental. Y este es el principal problema. Yo os explico un ejemplo, que habrá muchos, de mi hijo que le trataban en el Valle Brón de Barcelona, en el CAST, que son centros de adicciones, y a su psiquiatra del CESMA, por decirlo de alguna manera. Era en el mismo centro, en dos edificios diferentes anexos del mismo hospital. No estaban en contacto entre ellos. Íbamos al CAS, después íbamos al psiquiatra y luego nos íbamos para casa. Y estos no estaban en contacto entre ellos. Parece mentira, pero es verdad. No es de ayer, porque mi hijo en estos momentos ya tiene 25 años, ahora 26 el mes que viene, y esto pasaba cuando tenía pues 18, 19 años, 20, ¿eh? Pero esto es real como la vida misma, esto es inconcebible. Claro. Entonces, cuando se llegue a considerar la adicción como un problema de salud mental, las cosas empezarán a cambiar. En cuanto a lo que decías del estigma, es una evidencia que da muchísima pena. Nosotros en la asociación también es uno de nuestros objetivos máximos y principales luchar contra el estigma en salud mental. Sabéis que aquí en Barcelona, en Cataluña, hay un observatorio que se llama Obertament, que se dedica específicamente a trabajar sobre el estigma en salud mental, para ver qué lenguaje utilizan los medios de comunicación, qué se dice en las teles, en los profesionales, etc. Se dedican a eso. Forman activistas tanto en primera persona, que son aquellas personas que están diagnosticadas, como de familiares. Se hacen prospects, que son unos programas para que las familias puedan, la palabrita famosa, empoderarse, que llega un momento que ya cansa un poco, ¿no? Para que puedas pues tener los GAM, Grupo de Ayuda Mutua, se forman familias, para que sean conductores, buenos conductores de grupos de ayuda mutua, porque el mero hecho de poder hablar con otra persona que está pasando lo mismo que pasas tú, ya te tranquiliza, te ayuda. Y cuántas familias nos han dicho que gracias a FATRAC y al grupo de ayuda mutua o de café support que hacemos, o de otros encuentros lúdicos, pues que se encuentran mejor. El problema sigue estando ahí, pero al menos están mejor. Y sí, si conseguimos luchar contra el estigma, habremos recorrido un gran camino, porque a la hora de trabajar, por ejemplo, sabéis como yo que tienes que esconder que tienes un trastorno mental, porque si no, lo más probable es que no, en una empresa ordinaria no tengas ningún porvenir trabajar. No es cierto. O sea, Bueno, además, lo que hemos avanzado, yo creo que... Ay, perdón, Gonzalo. Perdón. No, sí. Perdona tú que
No. Yo simplemente quería apuntillar que cuando hemos abierto el melón de la salud mental, hemos abierto un poquito, hemos abierto las depresiones, las Claro. personas que tienen ansiedad, los que, pobrecito, perdonad, con Claro, todo el respeto a las personas que se llegan a el, suicidar por esto, pero nada más. el tema es muy complejo, como muy bien han comentado en el chat muchos de los familiares. Es Sí. un tema muy complejo y es muy difícil. Y si fuéramos caso a caso, en fin, cada caso es totalmente diferente, Sí, ¿vale? sí. Entonces, en mi opinión, hay algunas cosas que sí que es importante que tengamos claro, ¿vale? Todas y cada una de las adicciones son enfermedades mentales, Ujú. ¿vale? Es decir, los seres humanos tienen un cerebro, Mm. ¿vale? Y se ha demostrado que las adicciones son una enfermedad del cerebro. Por supuesto que tienen muchos componentes psicológicos, ambientales, haber sufrido un trauma, pero es que esos mismos aspectos hereditarios a veces de la adicción son los mismos que el de la esquizofrenia o el de la depresión. Y a la vez la sustancia provoca depresión y las dos juntas aumentan el riesgo de suicidio. Es decir, la ciencia ya lo ha demostrado, entonces tenemos que partir de ahí. Las adicciones son una enfermedad mental, Ujú. ¿vale? Lo que ocurre es que cuando además de una adicción tienes otra enfermedad mental, ¿vale? Pues estamos hablando de patología dual. En el chat comentaba, no se pueden hacer tratamientos involuntarios en las adicciones. Ojo, no se pueden hacer tratamientos involuntarios en las adicciones a no ser de que tenga un trastorno mental grave. Lo que ocurre es que antes, pues decían, cuando ibas a salud mental con un trastorno mental grave, no, es que está fumando porros, que se dejen los porros, ¿no? Decía otro familiar, no, es que en la vivienda tutelada si consumen no lo quieren, ¿vale? Pues en la Comunidad Valenciana ya han quitado esa frase que estaba puesto de todos los recursos sociosanitarios, que ponía, no, recursos sociosanitarios, viviendas tuteladas, residencias, centros de día, para enfermedad mental, criterio de exclusión, adicción. No, ya lo han quitado. Y es más, si el paciente tiene patología dual, pagan más porque entienden que es su paciente más grave, ¿vale? Es decir, pero claro, eso es un cambio cultural y de mentalidad que requiere mucho tiempo. Y para terminar, otra consulta que ha hecho un familiar. Es que, claro, vamos con el problema de la agresividad y nos dicen denuncia. Ni caso, ¿vale? Si el paciente tiene trastorno mental grave, ni caso a denunciar ni pedir órdenes de alejamiento, olvidaros. No, ¿vale? No vayáis por lo penal, ¿vale? Si tienes una lesión porque te ha dado un puñetazo, parte de lesiones y con el parte de lesiones te vas al juzgado de lo civil a empezar las medidas judiciales de apoyo para conseguir ese tratamiento en voluntario. Ujú. Por responder a algunas de las preguntas del chat. Muy buen ¿Puedo? consejo, Esther. Así a mí me gusta, mira, ahora intervienes, pero te voy a hacer una pregunta. Y iba para ti. En el ámbito judicial y todos los profesionales en el ámbito judicial, ¿qué implementación tiene la justicia restaurativa? Vamos a ver, yo te puedo hablar del ámbito judicial penal, que es mi terreno, ¿vale? En el ámbito judicial penal, la justicia restaurativa está bastante desarrollada en justicia penal de menores, pero entenderme, menores es menores de 14 años y menores de 18 según quiera su señoría, ¿vale? En el caso de mayores de edad, se habla en una sola vez, en una sola ocasión en el Código Penal se hace referencia a la mediación como una de las condiciones para suspender la pena, se habla del cumplimiento del acuerdo de mediación. ¿Vale? Por esa vía muy pequeñita es por donde se están metiendo cada vez más experiencias de mediación. ¿Qué es lo que ocurre con la mediación? Pues ocurre con la mediación en el ámbito judicial algo parecido a lo que ocurre con el tratamiento o con la consideración del trastorno mental grave en el ámbito del proceso penal, que es que depende de la sensibilidad que tenga el juez o jueza que conoce del asunto. Esto es así. Vamos a ver, hablabais antes de la sensibilización, si hay un estigma o no hay un estigma con los trastornos mentales. Hay un estigma. Y en el Poder Judicial, en el ámbito judicial, se ve claramente que hay un estigma. Los jueces tienen tendencia a rechazar alegaciones y apreciaciones favorables a la persona que tiene el trastorno mental grave. Tienen tendencia a rechazar ese tipo de argumentaciones y, de hecho, con mucha frecuencia
se rechazan informes periciales psiquiátricos, como he dicho. El médico forense que ve a la persona, pues si en ese momento, como decía Gonzalo, si en ese momento está más o menos tranquilo y habla de una manera más o menos serena, pues descarta que tenga un brote psicótico y ahora para adentro, ¿vale? Y después en el juicio se ve el historial, se ve que está siendo tratado, que ha sido internado, que tal y que cual, y les da igual. Aparte de que al estigma de la enfermedad mental en general se une el estigma de la drogadicción. Mm. Y yo creo que todos tenemos ya una edad suficiente como para saber lo que supuso el boom de la heroína en la marginalidad de los años 80, y en buena parte del Poder Judicial queda esa imagen completamente desfasada, completamente absurda, perdonadme el lenguaje, porque estoy intentando pintar una Sí, sí. imagen estereotípica, ¿no? Del yonki que atraca farmacias, etcétera, etcétera. Esa es una imagen grabada a fuego en el Poder Judicial, y entonces no son sensibles a otro tipo de realidades. Y aparte, esto cualquiera que se haya preocupado por la relación, yo creo que hay una relación conflictiva entre el Poder Judicial y la psiquiatría. La psiquiatría siempre ha ido más adelante, demostrando qué bases patológicas tenían determinados comportamientos, y los jueces siempre son reticentes a ir aceptando esas evidencias. Va siempre por detrás, ¿no? Y con respecto a lo que decía Gonzalo del tema de la vía civil para adoptar medidas, es cierto que esas medidas siguen existiendo, pero ojo, también es cierto que salvo en casos de violencia, o sea, peligro para los demás o para sí mismo, en caso de que la persona con el trastorno no manifieste un peligro inminente para sí mismo o para otras personas, que sería digamos, los jueces son muy reticentes a adoptar medidas inmediatas. Quiero decir, se pueden tomar medidas, pero como él mismo ha dicho, llevan meses. Llevan meses, y además es muy problemático en aquellos casos en que el paciente no quiere voluntariamente someterse a esas medidas, o simplemente no quiere ir, por ejemplo, a ver al médico forense, que es lo primero que va a decir el juez. Entonces, cuando no hay ese brote de violencia, cuando no hay ese brote de agresividad o de peligro, que entonces ya inmediatamente, por supuesto, pues llamar al 112 y tomar... estoy pensando un caso que también es cercano a mí. Es una mujer, una señora, la madre de una conocida mía, que ha sufrido un episodio maníaco que después ha degenerado en una psicosis, al parecer inducida por corticoides, en lo que estamos ahora, pero además ella se automedica, o sea, tiene una adicción, pero no adicción de drogas ilegales, sino adicción de fármacos. No sé exactamente qué fármacos, supongo que esto encajaría en patología dual en principio, porque al fin y al cabo está tomando sustancias tóxicas. Claro, esta señora está ahora mismo en un episodio maníaco en el que lleva gastado casi 40.000 euros en una semana, porque tiene compras compulsivas, tiene manía persecutoria con respecto a sus familiares, piensa que sus hijos, que su marido están contra ella, etcétera, etcétera, pero no tiene brotes violentos, no manifiesta agresividad. Entonces, claro, esta familia está sufriendo un problemón, porque la han llevado a la unidad de salud mental de la provincia, que está en el hospital de Puerto Real, la vieron, le recetaron antipsicóticos, pero la mandaron a casa, no hubo internamiento porque no había peligro ni para ella ni para los suyos ahora mismo. Su hija ha ido a fiscalía, han solicitado ante el juez, con la aquiescencia de la fiscalía, que es la otra que no siempre te la tiene por qué dar, la adopción de medidas. Pero claro, les dicen, el juez la va a llamar para que vaya a hacer, para que le haga una exploración el médico forense. Si esa mujer no quiere ir voluntariamente a hablar con el forense, difícilmente, sin agresividad de por medio, se le puede obligar a que lo haga. O sea, Nosotros esto lo que hacemos es los ingresamos de forma urgente, ya. que eso sí lo hacemos porque en las salas de psiquiatría de agudos primero ingresan, porque es una urgencia, y luego un juez autoriza ese ingreso. Por lo tanto, eso es inminente, no hay prisa. Y luego lo que hacemos es decirle al forense, ya lo tenemos ingresado, ven y por videollamada lo valoran. Es Claro, decir, Gonzalo. todo tiene sus soluciones.
No, no, El tema está en que al final esto es un proceso para toda la vida, ¿vale? Es Gonzalo, decir, perdóname, vosotros lo ingresáis en la unidad de salud mental del Hospital del Puerto Real, que tienen 28 camas para toda su demarcación, no te lo ingresan. Entre vale, otras cosas porque ellos tienen que dar prioridad a pacientes que vienen de las prisiones. Y hay contra la falta de recursos es una cuestión ya pues, política, ¿me explico? evidentemente, Es una cuestión de cuando se vota, pues pensar en que el político, quién habla de patología dual y quién no. Este habla de patología dual, pues este me gusta, porque en va a poner efecto. dinero. Pero lo que se arregla con dinero a nosotros no nos compete, ¿vale? Más que como ciudadanos cuando vamos a votar. Aquí lo que nos A compete las es... familias sí les compete, a las Yo familias quería les decir compete. cosas. Pero hay que conocer lo que se puede hacer y lo que no. Que no se puede hacer en un sitio porque no tienen recursos, que no nos confunda que en realidad sí se puede hacer. Nosotros como familias, ahora que estabais hablando, tenemos un grave problema. Nosotros aconsejamos lo que dices tú, Gonzalo, llamemos al 112. Cuando hay agresiones, que en nuestra asociación hay mucha violencia filoparental, llamemos al 112. Pero ¿qué nos encontramos? Que cuando llegan a casa, igual manifiestan una tranquilidad impresionante y llegan a decir que nosotros somos los que les hemos hecho pues lo que les parece. Aún así, cuando conseguimos que se lo lleven al hospital, lo tranquilizan y al cabo de horas están dados de alta. Y tenemos casos, más de uno, que ha salido del hospital y se ha tirado al metro, uno se ha suicidado, el último no hace mucho, y ha hecho una conducta aún más agresiva. Quiero decir que es un problema, porque si no tienes, es lo que yo decía de la justicia restaurativa, creo que pasa en general con el internamiento o no. El tema del asistente o curador que tú decías es muy interesante, pero resulta que si va contra la voluntad de la persona, ya no se puede hacer nada, como no sea que pueda atentar contra su vida o la de otros, y nos encontramos con muchísimos problemas las familias. No logramos que llamando al 112 se solucione ningún problema. No tenemos recursos para tener a nuestros familiares. Cuando se cerraron los manicomios, que bienvenida sea la idea, porque los manicomios eran insoportables y no debían existir, pero lo que tampoco debían haber hecho, que es lo mismo que están haciendo ahora con la desinstitucionalización de pacientes, es que no tienen el recurso alternativo. Tú Claro. sacas a las personas de los manicomios, pero ¿dónde los has metido? En casa, en la cárcel y sin en la calle. formación y sin recursos, ni Y económicos ni ahora van a profesionales. desinstitucionalizar, por lo menos en Cataluña, ya está avanzadísimo el tema. Y nosotros desde la Federación de Salud Mental Cataluña, que yo soy miembro de la Junta, ya les advertimos, sí a la desinstitucionalización, pero con recursos alternativos. No existen esos recursos. Se hacen las cosas así en este país. Y las familias nos encontramos con que tenemos en casa a unos familiares con una problemática muy severa que no sabemos qué hacer con ellos, porque dejaros de historias, no somos profesionales, somos familiares. Y, no tenemos con la agravante de cómo se les ha de tratar. No tenemos ni idea, no tenemos por qué tenerlo. Y con la agravante que con el cambio de la tutela a la curatela hay muchísimos problemas. Hay muchas personas que no pueden, no son dueñas de sus actos. Y que porque haya cambiado la ley de tutela a curatela, no van a ser personas capaces van a cambiar de un día para otro. O sea, ahí tenemos cientos y cientos de problemas. La ley ha cambiado en la filosofía, pero en la ley está la curatela representativa de temas sanitarios, que es lo mismo que antes. Es decir, que no penséis que eso ya lo han quitado. Es decir, una persona se le puede, estamos seguir hablando tutelando. de los casos extremos, se le puede seguir tutelando. Si me permitís, bueno, yo estoy como presidente, pero si soy en algo experto es en inserción laboral de personas con discapacidad. Y en mi centro tengo 2.200 personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental trabajando, ¿no? Entonces, en esto sí que quizá entiendo de algo, pero de todo lo que se habla aquí, pues soy pues un asistente más, ¿no? Tengo a mi hermano con una discapacidad intelectual profunda, con temas de trastorno mental y además adicciones, ¿no? O sea que aquí soy un familiar sufridor, lo que no es violento, gracias a Dios no es violento. Entonces, por ejemplo, decimos o habéis dicho, menos mal que se han cerrado los manicomios,
yo no conocía la realidad interna de los manicomios, por lo tanto no puedo hablar. Pero, por ejemplo, cuando Esther nos habla de que hay 529 personas en centros psiquiátricos penitenciarios, pero que después hay 1.800 personas en centros penitenciarios que no están asistidas. También uno de las cifras que nos ha dado Esther, que esta ya la conocía, es que más del 30% de las personas que están en los centros penitenciarios tienen trastornos mentales. Entonces, yo, por ejemplo, me imagino a mi hermano, que ya digo, gracias a Dios no es violento, me imagino a mi hermano que realiza un acto delictivo y la solución es llevarlo a una cárcel, a una prisión. Mi hermano no es consciente de las cosas que hace. Entonces, desde luego, la prisión, yo creo que hablamos de la justicia de las víctimas y claro que hemos de hablar de que las víctimas han de tener una justicia para los actos que han sufrido, pero es justo que para una persona, que para un 30% de la población penitenciaria que tiene trastornos mentales se encuentren en una cárcel siendo enfermos mentales. ¿Esto es justo? Yo creo que no es justo. Entonces, yo creo que no es... Vaya, no, pero desde mi posición muy básica, yo no soy un experto como vosotros, pero creo que no es justo. A mí no me gustaría ver a mi hermano en una cárcel, creo que no sería su lugar, ¿no? Entonces, Albert, si me permites, Albert, hoy es tanto... que además el Código Penal no establece necesariamente esa solución. El Código Penal permite que una persona que realiza un hecho delictivo sin comprender que está realizando un hecho delictivo, ¿vale? Primero, tiene que ser peligrosa para que se imponga una medida de seguridad. Lo que pasa es que se presume que son todos peligrosos, no solo los violentos, ¿eh? Se presume la peligrosidad con carácter general en los juzgados. Pero es que además tú le puedes poner una medida que puede ser, por ejemplo, de apoyo psiquiátrico, de seguimiento de un tratamiento psiquiátrico en libertad. O sea, eso lo permite el Código Penal, pero no se hace. No se hace, no se toman esas medidas, porque hay resistencia a hacerlo Y tampoco en la se hace judicatura. porque luego quien debería de asumir esa responsabilidad Ya, propia. no quiere. Ya, Claro. Sí, De hacer esos informes, de esos controles de orina, sí, sí. Aquí hay miedo, hay yo creo, estigma y hay miedo. Mm. Evidentemente, quien más miedo pasa es la familia, quiere decir que Claro. eso, pero también hay miedo entre los profesionales. Sí, sí, totalmente, totalmente. yo en algo que soy sí ya profesional es en visitar partidos políticos, me paso media vida, no, pero casi por el Congreso de los Diputados, hablando con gobiernos autonómicos, centrales, a veces hay más receptivos y menos. Y después también, pues hace poco estábamos con un podcast de casi una hora con la presidenta de las residencias de España, que también tienen un problema importante con el tema de las personas dependientes. En España cada hora se mueren 5 personas que tienen derecho a la dependencia y no han tenido acceso a ella. Cada hora 5 personas, igual que cada día se suicidan 11 personas. Son datos muchas veces poco conocidos, ¿no? Y siempre acabamos por los pocos medios que hay, en la dependencia. En España no llegamos al 1% cuando hay algún país europeo que tiene el 2 y pico por ciento de su presupuesto en dependencia. Entonces yo aquí en estos temas lo que veo o intuyo desde el desconocimiento en que hay jueces quizá poco sensibles al hecho de la enfermedad mental de las personas que delinquen. He tenido varias reuniones con instituciones penitenciarias del gobierno central, no con el gobierno catalán, aunque soy de Barcelona. Y la verdad es que me ha parecido gente preparada y gente accesible y me han parecido buenas personas, entendámonos, por las veces que los he tratado, pero también me ha dado la sensación de que tienen pocos medios y con pocos medios tampoco no están muy motivados para hacer grandes cambios, ¿no? También creo que a veces los gobiernos, y esto si ponemos el telediario estos días, vemos que los gobiernos están centrados en menesteres que a lo mejor no son los que nos preocupan, ¿no?
No lo sé. O a lo mejor sí, habrá gente que sí que piensa que es lo que preocupa, pero cuando la dependencia no está atendida, los centros de educación especial están en peligro de extinción por una LOMLOE, los centros especiales de empleo, la mitad piensan que van a desaparecer por culpa también de leyes que hay. Cuando estamos hablando de la patología dual y vemos que pasa lo que pasa, y todo esto en televisión no se oye nada de nada, entonces algo pasa, algo pasa. Y además también yo creo que tenemos un tercer sector en España muy adormilado, o sea, el tercer sector, la gran reivindicación, perdonad, del tercer sector ha sido el cambio en el artículo 49 de la palabra disminuido por discapacitado. Me parece muy bien, me parece muy bien que se haya hecho. Pero esto ha sido, perdonad la expresión, ha sido la releche. Hemos cambiado esto. Bueno, pero y todas las demás problemáticas de falta de financiación. Por ejemplo, perdonad que me voy del tema, en educación especial hay chicos con necesidades especiales de educación en España, hay 240.000 aproximadamente. 180 y tantos, 190 están en educación ordinaria, pero que carecen de muchos medios, y en un 90% están sufriendo bullying. Son chicos tremendamente infelices, ¿no? Y la educación especial se ve amenazada, pero no solamente las familias tienen derecho a escoger la educación de sus hijos. Es decir, tenemos en el tercer sector, tenemos una cantidad de problemáticas en el sector social, tenemos una cantidad de problemáticas que no trascienden. O sea, yo creo que las entidades, y CETE es una entidad social, tendríamos que ser más reivindicativas en la medida en que podamos ser reivindicativas. Yo como presidente de CETE, pues me daré una pensada de qué es lo que podemos o no podemos hacer dentro de cada uno de sus medios para que todas aquellas cosas que son profundamente injustas, pues la gente lo mueva, ¿no? Y a lo mejor sí que hay partidos políticos que si empezaran a hablar de temas como la educación especial, la patología dual, las personas ostomizadas, más de 200 y pico mil personas ostomizadas en España, que no tienen un servicio público para ir, que no pueden salir de casa prácticamente. El tema de solamente trabaja 1 de cada 4 personas con discapacidad, lo que estáis comentando vosotros dentro de la patología dual. A lo mejor sí que si hay partidos políticos que empezaran a hablar de todo esto, pues tendrían más votos de los que tienen, ¿no? Y esto es un tema que intentaremos desde CET trasladar y decir, oye, deja de hablar siempre de lo mismo, que es un disco rayado, y habla de lo que verdaderamente nos importa a la sociedad, ¿no? No sé, por aportar algo, porque soy el presidente y el que no había hablado hasta ahora. Sí, Mira, totalmente. Desde Cataluña hemos ido a visitar varias veces a los políticos relacionados con el tema de prisiones. Ellos nos dicen unas cosas, que es la teoría de lo que pasa en una prisión, pero yo he ido acompañada de madres que tenían sus hijos en prisión. Entonces, cuando nos decían lo que era la teoría de que se hacía cuando llegaba una persona que tenía un trastorno mental, que se le evaluaba, que había un síndico, un juez de prisión y que le atendían tantísimo, no sé qué, llegaba la familia y decía, ni hablar. Si yo no puedo hablar ni con el asistente social, si no me pasan, si no es verdad eso que están diciendo. Y al final nos reconocían que no están preparados para muchas patologías que vienen, muchas de ellas de patología, son patología dual, y que por tanto tienen que repensar, aunque en Cataluña existen en algunos centros penitenciarios, existe un pabellón psiquiátrico, no es cierto que en todas las cárceles esté este pabellón, y por tanto los presos que tienen patología dual o enfermedades mentales están allá con todo el mogollón, a veces castigándoles sin darles la medicación cuando han cometido alguna infracción. El castigo, hoy día aún, y hay madres que me están oyendo que lo saben, porque he mirado quién estaba en la conversación,
que les castigaban con no darles la medicación. O sea, cosas muy gordas pasan. Por tanto, ha de cambiar tanto la mentalidad y la manera de mirar a las personas, porque estén presos o no estén, tienen los mismos derechos. Esto lo dijo un día también un alto cargo de justicia en una jornada que hicimos en Barcelona, en el Palau de la Generalitat. Y dijo que los presos tenían los mismos derechos que los que no estaban presos. Y cuando acabó la reunión, fuimos unas madres de Fatraca a hablar con él y le dijimos que la teoría era muy bonita, pero que fueran las prisiones a decírselo, porque la realidad no era esta. Una vez entran en prisión, no tienen los mismos derechos que la persona que está fuera. Otro tema que veo aquí que María Renales lo ha sacado, que habla de que a su familiar pues no le veían que tenían que ingresarlo y que había de estar la familia. Yo cuando hablamos de este tema tengo muy claro que lo que nos pasa a las familias es que somos un recurso gratuito de la administración. Entonces, mientras los tengamos en casa y no les cuesta un duro, pues ¿para qué han de buscar otros recursos si ya están colocados? Con las asociaciones pasa lo mismo, ¿eh? Pero es la realidad, es 0 euros para la administración. Sí, sí. Gonzalo había levantado la mano. Yo, en relación a todo esto que estamos comentando en este interesante debate, quería enlazar con lo que ha comentado Albert de la importancia que tiene la ley de la dependencia, ¿vale? Es decir, todo aquel paciente que tiene un trastorno mental grave o patología dual grave, todos deberían de solicitar la ley de la dependencia, porque es la puerta que te abre a los recursos del tercer sector sociales, psicosociales. Si no tienen iniciada el trámite de la dependencia, no hay plazas. Entonces, aunque tengas el papel del juzgado que te autoriza el internamiento, no tienes la plaza, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay conciencia de enfermedad. Como sabéis, eso es lo que hablábamos antes. Claro, las personas con adicción ya sabemos que pasan por los estadios de Prochaska y Clemente y empiezan en precontemplación. Yo no tengo una adicción, ¿no? Pues en la psicosis, en los trastornos mentales graves, todavía más. Es decir, yo no oigo voz, yo estoy oyendo de verdad a alguien que me dice que me suicide. ¿Me explico? Entonces, si no hay conciencia de enfermedad, ¿cómo van a solicitar recursos de tratamiento? Claro, dificilísimo. ¿Vale? Por eso, insisto, ¿vale? Hay que pedir la ley de la dependencia sí o sí en los pacientes con patología dual grave, ¿vale? Para cuando necesite dentro de 5 años una vivienda tutelada o para cuando tenga 50 años que va a necesitar una residencia de la tercera edad porque con 50 años va a estar como una persona sana de 70, ¿vale? Hay que pedirlo ya y lo que habría que hacer es a los políticos explicarles que la ley de la dependencia no se puede valorar con un Bartel y un Pfeiffer, que son 2 cuestionarios que miden si una persona de la tercera edad, ¿vale?, necesita pañal y si sube escaleras. ¿Me explico? Es decir, que la ley de la dependencia permita una valoración de la enfermedad mental, ¿vale?, y de la patología dual. Yo, si me permitís. Totalmente de acuerdo. Cuando se valora a nuestros familiares, se hace eso que ha dicho Gonzalo, muy bien dicho. Y entonces, claro, están todos de maravilla, te dan el uno y arreando, porque no se enteran de que son incapaces de realizar ningún trámite, porque no saben cuidar su casa, porque la tienen que parece aquello, bueno, es imposible decir, ¿eh? El síndrome de Diógenes la mayoría, porque no salen sacan a pasear el perro y puede reventar, pero lo quieren tener, porque además quieren tener siempre un perro de estos que son, que pueden ser peligrosos, porque además, bueno, es que es un drama y esto no se valora. Como no se valora, pues no tienen. Y después tampoco tienen discapacidad porque tú hazles entender que tienen que pedir un certificado de discapacidad. Claro, si ellos es que están es bien, complicado. estás mal eres tú, no ellos. Entonces, si no hay certificado de discapacidad, tampoco tienes acceso a muchos recursos. Es un problemón que yo creo que actualmente estamos en la ola, la salud mental y con ella la patología dual está en la ola, pero de palabra. De hechos, queda mucho por hacer. Están haciendo cantidad de documentos. En Cataluña, por ejemplo, que si el Pacto Nacional por la Salud Mental, que si el Paisamaec para los críos con elevada complejidad, que si los equipos guía, que si los equipos... Pero a la hora de la verdad, cuando nos encontramos con una problemática tan severa como la que tenemos, los padres lloran
porque no saben qué hacer con sus hijos. Menos papeles y más presupuesto. Esa es la realidad. Claro, claro. Todas las claro. políticas sociales se Claro. hacen sin dinero y aquí el dinero nos lo gastamos en vete a saber. Además, por Papeles. ejemplo, una de las cosas que apuntábamos en el podcast que he hecho con Cinta Pascual, presidenta de CEAPS, era, por ejemplo, las diferencias que hay en España. Depende de donde tengas o padezcas la dependencia. No es lo mismo estar en el País Vasco o en Navarra que estar en Extremadura o en Andalucía o en Castilla-La Mancha o León. Es decir, o asumimos que realmente pues en España no todo el mundo es igual y que cada uno pues según donde esté pues le pasará una cosa o le pasará otra, o asumimos que todos tendríamos que tener unos servicios parecidos. Este es uno de los puntos. O por ejemplo, una de las problemáticas, decía, mi madre está en Madrid, yo estoy en Valencia, quiero trasladar la concertación de residencia de Madrid a Valencia y tengo unos problemas increíbles. No me vale que la concertación de una residencia me sirva cuando me cambio de comunidad, ¿no? O sea, unas cosas tremendas, unas problemáticas increíbles. O sea, Esther había pedido la palabra. Sí, bueno, a ver, yo quería aportar algo de optimismo, Sí, relativamente claro. optimismo. Estamos Como, aquí y somos optimistas. bien. como ha dicho Gonzalo, hay comunidades autónomas en donde se puede demostrar que hay vías que se pueden seguir, ¿no? Y entonces lo único que hay que hacer en esos casos es informar bien a las familias de cuáles son las vías que pueden seguir para buscar solución a su problema. En otras comunidades autónomas, lamentablemente, esas vías están en la ley, pero están vetadas por cuestiones económicas y por otro tipo de cuestiones. Entonces yo creo Sí. que para desatascar en esas otras comunidades o en esos otros territorios la problemática es fundamental, importantísima la labor que hacéis vosotros desde las organizaciones, desde la federación, desde la FED, porque esto que peyorativamente se llama cabildeo y que en inglés se llama lobby, que queda como más bonito, es lo Sí. que verdaderamente influye a la hora de la verdad en las políticas de los partidos y en la implementación de medidas. Yo os aconsejo, yo soy penalista y entonces tengo ya mucha experiencia en ver cómo se reforma el Código Penal y a consecuencia de qué se reforma el Código Penal. Y suele Claro. venir a consecuencia de un clamor social o de determinadas manifestaciones de asociaciones a través de los medios de comunicación que consiguen Eso es. centrar tanto el foco de atención que finalmente eso desemboca en una reforma penal. Y os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que creo que es ilustrativo al respecto. Las organizaciones protectoras de animales Sí, o señora. asociaciones contra el maltrato animal hace 30 años no tenían ninguna voz en este país y se han hecho organizaciones poderosas en el sentido de influir en la regulación penal del maltrato animal, pues gracias a eso, al lobby y al apoyo de medios de comunicación en sus denuncias y en sus manifestaciones. Entonces, yo les diré a las familias que no decaigan, que no se derrumben. Yo sé que un problema de esto es tremendo, es brutal llevarlo adelante, pero que en la fuerza está en la información y en la organización, en el asociacionismo. Cuantas Este, más familias asociadas haya y más organizadas, mucha más fuerza Sí, tendrán. Esther, sí. ¿qué Al te final los cambios parecería? vienen desde la ¿Qué ciudadanía. os parecería? Y ahora lo digo pensando en voz alta que puedo estar pues diciendo vete a saber qué, ¿no? Pero ¿qué os parece? Sí, claro, el hablar sin pensar demasiado a veces es peligroso. ¿Qué os parecería si, por ejemplo, desde CED hiciéramos un manifiesto donde expusiéramos una situación y brindáramos soluciones? Porque claro, es aquello, no me traiga usted problemas, tráigame soluciones, ¿no? Es poner un manifiesto, oiga, en España hay una situación que es esta y está pasando esto y esto. Y pensamos que todo esto se solucionaría de esta manera. Entonces, que este manifiesto os lo pasáramos a vosotros para que de alguna manera lo pulierais, porque claro, si yo, Esther,
me pongo a hacer un manifiesto y, claro, mi capacidad de hacerlo bien frente a ti, que eres catedrática de Derecho Penal, o a ti, Gonzalo, que es psiquiatra con años y años o psicólogo con años y años de experiencia, o a vosotros los presidentes de asociaciones, pues evidentemente necesitaríamos un poco vuestra pluma para decir, oye, yo creo que en la exposición falta poner esto, yo creo que la solución no pasa por aquí, sino que pasa por allá. Y entonces sí que lo que nos comprometeríamos nosotros desde CED es, nosotros cada año visitamos prácticamente a todos los partidos políticos. Entonces, hacer llegar esto a los partidos políticos, hacerlo... Además, en este manifiesto lo que buscaríamos es que se adhirieran más asociaciones y más entidades, porque claro, cuantas más entidades y asociaciones se adhieran, más fuerza tiene el manifiesto. Entonces, trasladarlo a los medios, trasladarlo a los partidos políticos, hacer un poco de ruido. O sea, es decir, no seamos tan pacíficos, porque a veces en este país, por desgracia, no consigue más cosas quien más razón tiene, sino quien más ruido hace. Completamente de acuerdo. Sí, que es una pena, Esther. Sí, pero es así, pero es así. Pero es Lo que así. se decía antes del que no llora no mama. Eso es, eso es. Pero conmigo podéis contar 100%. Y con una compañera mía procesalista que está asistiendo a esta mesa, que ella trabaja estos temas de trastorno mental en el ámbito judicial, pero en el ámbito del proceso, ¿vale? También estoy segura de que puedo hablar por Belén, que también contáis con ella para Vale. ayudar en ese manifiesto. Conmigo Desde también luego. podéis contar, Albert, Vale. pero no solo conmigo, sino yo vengo en representación de la Sociedad Española de Patología Dual y también de la Mundial de Patología Dual, porque a veces uno resuelve problemas y no ve que esas mismas soluciones a los problemas que se pueden y se deben proponer en ese manifiesto sirven para otros países que están Sí. peor que nosotros, aunque sean países europeos y tengan más dinero, ¿vale? Sí. Ojo. Entonces, contar con el apoyo de la Sociedad Española de Patología Dual y de la Mundial. Y desde Vale. la federación también, desde FedePadual también os tendemos la mano para hacer lo mismo. Sí, también. porque los contenidos nos los tenéis que dar vosotros. Nosotros Sí, lo no. presentamos y nos peleamos con quien nos tengamos que pelear. María Aquí, Asunción, pero- lo tienes que liderar tú. Bueno, Sí. Tienes que pues liderar tú. ahí vamos, ahí vamos. aquí una cosa, nosotros podríamos hacer esto, empezar a hacer un manifiesto. Entonces, este manifiesto que vaya rodando. El primero que os hagamos llegar, por favor, ser benignos. Sí, claro, ser benignos y comprensivos, y entonces lo empezáis a enmendar. Oye, en el manifiesto tendrías que decir esto no lo tienes que decir, aquí el dato no está bien, corrígelo, esto no está bien expresado, y después como solución, esta solución no es buena, pero esta otra sí. O sea, y entonces yo creo que si este manifiesto pasa un par de veces o tres entre todos nosotros, con todas las rectificaciones y enmiendas que hagamos, pues podemos conseguir un manifiesto que lo publiquemos, que la gente se pueda adherir, pero que ya sea un manifiesto con cara y ojos, y que la gente que se adhiera pues diga, pues sí señor, un buen manifiesto. Y cuando lo llevemos a quien lo tenemos que llevar, pues bueno, les hagamos pensar, ¿no? Además, ahora, perdona porque va con eso, ahora mismo estamos solicitando, si habéis oído, que se está creando una subcomisión de salud mental dentro de la Comisión de Salud del Congreso. Fue a propuesta del Partido Popular, van a haber 15 miembros, va a ser una comisión absolutamente temporal, va a durar un tiempo, va a durar unos meses. Y entonces, bueno, de hecho, desde CED ya estamos instando a todos los partidos políticos a que cuenten con nuestras entidades para trabajar en esa subcomisión. Yo creo que es el momento de que esa subcomisión entremos y, lógicamente, otra de las cosas que haya que tratar haya que ser, aparte de lo que hagamos como manifiesto, pero que se trabaje la patología dual, ¿no? Es el momento de entrar, o sea, tenemos que entrar en esa subcomisión. Albert y yo nos peleamos con los políticos, los que entráis sois vosotros, que sois los profesionales, nosotros no, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros también quería comentaros, que estamos en ello ahora mismo.
Sí, pues eso es muy interesante. Hay que llamar a todas las puertas y, hombre, la puerta del Congreso es una puerta de honor para este Sí. tipo de iniciativas, claro. Sí, no, Claro. yo os diría que Me perdonaréis, pero tengo una reunión dentro de Sí. Sí, pocos minutos. y realmente nos hemos pasado de tiempo, estamos ensimismados tendríamos, en pues, la jornada y tendríamos, pero yo creo que esto ya tenemos los contactos todos, yo creo, los que sí, aprovechando además que tenemos ahora esa ola de que tenemos dentro del Congreso esa sensibilidad sobre la salud mental, creo que tenemos que aprovechar esa ola. Esa ola primero para hacer esas dos vías, tanto el manifiesto como intentar la intervención y apostar, es decir, estaría bien que incluso hiciéramos un listado de profesionales, tanto jurídicos como médicos, que se prestan a trabajar con esa subcomisión de salud mental. Solo dos Por cosas para supuesto. acabar, que tenía la mano levantada, y quería decir Ay, que por perdóname. supuesto nosotros nos unimos también a esta propuesta, pero que sobre todo, por favor, que sea una cosa práctica. Es decir, que nos lleve o que pongamos en ese manifiesto, más que un manifiesto teórico. No, un manifiesto con puntos ideas, de tratar, eso es. con ideas claras, queremos esto, eso y lo otro. Claro, Y aprovecharlo para la claro. comisión esta en la que podéis estar, o llevarlo al Congreso, o recoger firmas para una proposición de ley. Es que o también cosas otra cosa que realmente podemos hacer, mejoren la vida de las personas del día a día, no más papeles. pero No a la más vez papeles. se puede hacer todo eso y además, aparte de todo esto, podemos también, que eso ya lo hablaré yo con Marianne, que es la socia, pero el poder comparecer ante la Comisión de Salud solamente presentando un informe de patología. Sí. ¿Vale? Eso es, o sea, os estamos abriendo 3 vías de trabajo para trabajar directamente con las instituciones, en este Sí. caso directamente O con el sea, Congreso. aquí el tema, yo creo que quizás no me he expresado claro, Charo, pero cuando yo decía un manifiesto era como un manifiesto diciendo, oiga, está pasando esto. Y entonces Y decir queremos esto. Exacto, está pasando esto y esta es la problemática. Entonces, no nos limitemos solamente a la problemática, siguiendo punto a esta problemática, creemos que las soluciones son estas y estas. Dos Sí, columnas, una de problemas y a la derecha Eso la es. columna de soluciones. Soluciones, exacto. Y con flechitas, este problema No, necesita para esto, sí. esto y esto. que sea Claro. fácil. Y con presupuesto. Eso es. Muy bien. Pongamos en el manifiesto el presupuesto. Es decir, que si el paciente más grave de los graves de patología dual necesita para sobrevivir 3.500 euros al mes de un recurso con todo lo que Sí. necesita, pues saquemos Sí. el porcentaje de cuántos hay en España y lo que cuesta. Sí. Y Sí, si sí, realmente las familias los están atendiendo, subvenciones directas a las familias, 3.000 euros a la familia que lo tenga en casa, para que pueda llevarlo a la terapia. Un familiar no está No puede formado cuidar. para cuidarnos. Para No hacer eso. confundamos. No me La refiero a familia eso. está No me he para, explicado bien. para No me he amar explicado bien. y para No, querer y para disfrutar no me he de sus explicado familiares, bien. no para Sí. cuidarlos. No me he Si, explicado si- bien. si ven eso van a Mm. decir, uy, esto es lo que quieren es dinero para ellos. Claro. No. Sí. Yo estoy diciendo dinero para poder darle un buen psicólogo, un buen centro de día, un buen no sé qué más, porque las familias no tienen dinero para llevarlos a esas Que cosas. tiene que haber en España es el porcentaje de psicólogos por 100.000 habitantes que Eso tenemos es la otra. mitad. Los Tenemos De este la tema no hemos mitad. hablado, pero Tenemos la mitad. Exactamente. la Menos, tercera totalmente. parte. La tercera parte. menos. Bueno, lo que sí que será importante es que este manifiesto sea fácilmente consensuable entre todos. Sí. O sea, De que mínimos, de mínimos. de mínimos y sobre todo que además pues que podamos pedir que otras entidades pues también se adhieran al manifiesto, no solamente los que estamos Hombre, aquí sí, Abrirlo. sí. en esta jornada de patología dual, sino en otras entidades que lo vean, ¿no? Es Sí. esto. Vale, pues Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, nos ha salido más que yo creo que ha estado muy bien y nos hemos aclarado y yo creo que vamos aportando esa visibilidad, pero además creo que hemos salido con más trabajo todos de aquí. sí, Yo creo nada, que Sí. si me permitís Deberes, como presidente, me dejáis clausurar la jornada, que para mí es un honor haber compartido con estos ponentes tan ilustres esta jornada. Agradecer también a la gente que nos ha acompañado, que haya estado aquí con nosotros. Y de alguna manera yo creo que hemos hablado de cosas muy interesantes, cosas provechosas. Seguro que entre todos pues hemos pensado
cosas que a lo mejor no habíamos pensado y que de alguna manera hemos de intentar que den frutos, que para esto se hacen las cosas. O sea que muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo y hasta otra. Adiós, buenas tardes. Gracias. Adiós, Hasta buenas luego. tardes, gracias. Gracias a Adiós. todos. Hasta luego. Gracias. Adiós, buenas tardes.